Supongo que es mi culpa. Otras personas que tienden a disculparse de más sufren de baja autoestima. Lucy es una soltera de 35 años que dijo: generalmente siento que todo es culpa mía. En el trabajo, en casa y en todas mis relaciones. Supongo que nunca me sentí cómoda conmigo misma. Así que cuando las cosas se ponen mal en las relaciones, simplemente supongo que es mi culpa. Por lo tanto, me disculpo. La gente me dice a menudo: no tienes que disculparte por eso, no hiciste nada malo. Pero siempre siento que estoy equivocada. Patricia vive en Phoenix, Arizona. Ella y su esposa se jubilaron tempranamente y se mudaron de Michigan a un clima más cálido. Ella dijo acerca de su esposo: David se disculpa constantemente, diciendo lo lamento, pero es con la actitud de sé que no sirvo para nada y no puedo hacer nada bien. Obviamente no es que no sirva para nada. Es un gran empresario, si no, no hubiéramos podido jubilarnos a tan temprana edad. Y no hace muchas cosas que exijan una disculpa. Creo que se trata simplemente de baja autoestima de su parte. Pero le quita valor a la disculpa. A menudo empeora la situación porque no siento que sea una disculpa sentida del tipo por favor perdóname. No quise lastimarte, sino del tipo lo lamento, soy un idiota. ¿Qué puedo decir? Nunca tuve la oportunidad de hablar con su esposo David, pero tuve la sensación de que estaría sufriendo de una baja autoestima derivada de su experiencia en la niñez o que sus disculpas excesivas eran la forma de responder a una esposa excesivamente crítica que había encontrado defectos en él durante años, y su forma de enfrentarlo era simplemente aceptar la condena. En cualquiera de los dos casos sufría de baja autoestima. El camino a una mejor relación probablemente lleve a la oficina de un consejero donde David pudiera tratar sus propias percepciones y llegar a una comprensión nueva y más positiva de quién es él. Estaba encerrado en un patrón de baja autoestima que no debía continuar durante el resto de su vida. Quiero terminar con esto pronto. Una tercera categoría de personas que se disculpan demasiado está formada por gente a la que le desagrada fuertemente los conflictos y quieren que el asunto se arregle rápidamente para que las cosas se normalicen. Están dispuestas a aceptar la responsabilidad y disculparse, aun cuando no sientan que han cometido una falta, simplemente para arreglar el asunto. No les gusta la incomodidad emocional que surge de largas discusiones sobre el tema. Prefieren disculparse, aceptar la responsabilidad y esperar seguir adelante. Una paz que lleva al resentimiento. Estas personas, y miles como ellas, desean la paz a cualquier precio. Prefieren reconocer que fue culpa de ellas si esto hace que las discusiones y los conflictos cesen. La calma emocional es más importante que tener razón. Si bien este rasgo podría parecer admirable, suele mantenerse latente como un resentimiento interior. Marta y Kevin han estado casados por 15 años y viven en las afueras de Williamsburg, Virginia. Ella dijo: yo soy la que más se disculpa en nuestro matrimonio. Kevin no sirve para expresar sus sentimientos en palabras. Y con tal de pasar por alto lo que salió mal y causó rencores, suelo terminar disculpándome para que podamos volver a hablarnos. Suelo terminar incorporando dentro de mí los rencores, porque tengo que disculparme aun cuando no haya sido yo la que causó el problema. Este tipo de resentimiento interior suele crear distancia emocional entre dos personas. En la superficie las cosas parecen estar relativamente calmadas, pero por debajo suele haber una explosión emocional en gestación. Si una persona siente que se está acumulando este tipo de resentimiento emocional, es hora de hablar con un consejero, pastor o un amigo de confianza. La falta de procesamiento del resentimiento puede llevar a la destrucción de una relación. La paz a cualquier precio no es el camino que lleva a las relaciones auténticas. Las disculpas tienen que ser sinceras. Recuerde que el propósito de las disculpas es recibir perdón y reconciliación con la persona que ha ofendido. Capítulo 9. Aprender a perdonar. En este capítulo pasaremos de dar una disculpa a aceptar la disculpa. Como hemos visto, perdonar a alguien por su mal comportamiento puede ser difícil, especialmente si consideramos que la ofensa es una ofensa grave. Dejemos algo en claro: la necesidad de perdón siempre comienza por una ofensa.
El Instituto Internacional del Perdón, fundado por el profesor Robert Enright, un pionero de la investigación del perdón, lo define como un asunto moral. El perdón es la respuesta a una injusticia, algo moralmente equivocado, y es el regreso a lo bueno frente a lo que estaba mal. Si no se ha cometido ninguna ofensa, entonces no existe el tema del perdón. Todas las disculpas sinceras tienen los mismos dos objetivos: que el ofensor sea perdonado y que la relación sea restaurada. Cuando hay perdón y reconciliación, la relación puede seguir creciendo. Otorgar el perdón es mucho más fácil si la persona que le ofende usa el lenguaje principal de la disculpa de usted. Sin embargo, el perdón sigue siendo una elección. Cuando usted y yo recibimos una disculpa, podemos elegir perdonar o no perdonar. Como una bomba que cae. Aún una ofensa menor puede ser como una bomba que cae en un campamento de descanso. Destruye la tranquilidad de la relación. Si usted es el ofendido, sabe cómo se siente. Hay dolor, ira, desilusión, incredulidad, una sensación de traición y rechazo. Hay más consecuencias. Su sentido de la justicia ha sido vulnerado. Pero usted piensa, quizá la intención no fue lo que pareció. O quizá me faltan detalles. La razón prevalece al tratar de obtener información. Quizá descubra que usted estaba equivocado o que interpreta la situación incorrectamente. Así que su ira decrece y usted continúa desarrollando la relación. Por otra parte, la investigación podría confirmar sus peores temores. A menudo, la situación se complica por nuestra respuesta. Él o ella le dijo algo irrespetuoso. Por lo tanto, usted hace lo mismo. Ahora ambos son culpables de una ofensa. A menos que cada uno decida disculparse y cada uno decida perdonar, la barrera emocional nunca será quitada completamente. Debido a que todos somos imperfectos, a veces no nos tratamos con amor, dignidad y respeto. Por lo tanto, las disculpas y el perdón son elementos esenciales para las relaciones saludables. No es importante quién se disculpa primero, pero que cada uno se disculpe es de suma importancia. Una disculpa busca el perdón, así que veamos el arte de perdonar. ¿Qué es el perdón? Primero, aclaremos el significado de la palabra perdón. Hay 3 palabras hebreas y 4 palabras griegas que se traducen como perdonar en las Escrituras. Son sinónimos básicos con matices de significado levemente diferentes. Las ideas claves son cubrir, quitar, perdonar y ser gentil para con. El concepto más habitual es el de quitar los pecados o fallas de alguien. Por ejemplo, el salmista dice: «Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente». Este salmista estaba hablando del perdón de Dios. Por lo tanto, el perdón de Dios consiste en librar a la persona del juicio de Dios, de la pena que le corresponde a la persona que transgredió la ley de Dios. La Biblia también dice: «No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades». El profeta Isaías habla de Dios que borra nuestras transgresiones y no se acuerda más de nuestros pecados. Claramente, el perdón de Dios significa que nuestros pecados ya no actúan como una barrera entre nosotros y Él. El perdón quita la distancia y nos permite una comunión irrestricta con Dios. Lo mismo ocurre con el perdón humano. El perdón significa que escogemos levantar la pena, perdonar al ofensor. Significa pasar por alto la ofensa y aceptar al ofensor de vuelta en nuestra vida. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Es la decisión de seguir creciendo en la relación quitando la barrera. Si usted es la parte ofendida, el perdón significa que no buscará venganza, que no exigirá justicia, que no dejará que la ofensa se interponga entre ambos. El perdón produce reconciliación. Esto no significa que la confianza se restablece inmediatamente. Hablaremos de eso más adelante. Reconciliación significa que ambos han dejado el tema atrás y ahora encararán el futuro. El ciclo del perdón. La disculpa es una parte importante del ciclo del perdón. Se comete una ofensa, se da una disculpa y se otorga el perdón. Un modelo divino. De nuevo, este ciclo se ve claramente en la relación de Dios con su pueblo. El profeta pronunció este mensaje al antiguo Israel: «Son vuestras iniquidades las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar». Nunca estamos separados de Dios, pero nuestra desobediencia sí nos separa de su comunión. El Nuevo Testamento nos recuerda que la paga del pecado es muerte. La muerte es la última ilustración de la separación. Por supuesto, esto no es lo que Dios quiere para sus criaturas.
Por lo tanto, el escritor agrega rápidamente, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios desea tener comunión con sus criaturas. De eso se trata la cruz de Cristo. Dios ofrece su perdón libremente. A fin de encontrarse con el perdón de Dios, las personas deben responder mediante el arrepentimiento, dar la vuelta y la fe en Cristo. El mensaje es claro. Si queremos recibir el perdón de Dios, debemos reconocer nuestro pecado y aceptar su perdón. El apóstol Juan escribe, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por lo tanto, para que nuestra relación con Él sea restaurada, debemos reconocer nuestro pecado, es decir, debemos disculparnos. Apenas lo hacemos, experimentamos el afectuoso abrazo de nuestro Padre Celestial. La distancia ha desaparecido. Estamos andando nuevamente en comunión con Dios. He dedicado tiempo a analizar el perdón de Dios para con nosotros porque la Biblia dice que como humanos debemos perdonarnos así como Dios os perdonó. Ese es el modelo divino, y es un modelo sabio y prudente para hacer una disculpa en el mundo de hoy. Tiene dos elementos esenciales. 1. Confesión y arrepentimiento de parte del ofensor. Y 2. El perdón de parte de la persona contra la cual se pecó. En las Escrituras, ambos aspectos siempre van juntos. Por lo tanto, en el nivel humano, la disculpa es un elemento crítico en el ciclo del perdón. Por eso hemos dedicado la primera parte de este libro a hablar sobre cómo pedir disculpas eficazmente. Sin embargo, una vez que se pide la disculpa, la persona ofendida tiene una elección: perdonar o no perdonar. El perdón abre la puerta a la reconciliación entre ambos. La falta de perdón lleva a un deterioro adicional de la relación. Jesús dijo a sus seguidores: tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. De hecho, esto es la ley y los profetas. A la mayoría nos gustaría contar con el perdón cuando fallamos. Por lo tanto, se nos alienta a otorgar el perdón a quienes nos ofenden. El mensaje cristiano es que podemos perdonar porque hemos sido perdonados por Dios. Él nos perdona porque Cristo pagó la pena suprema por nuestras fallas. Por lo tanto, nuestra capacidad para perdonar a otros viene de Dios. Siempre es adecuado orar: Señor, ayúdame a perdonar. El ideal: tomar la iniciativa para disculparse. El escenario ideal es que cuando hemos ofendido a otros, tomemos la iniciativa de disculparnos. En nuestra relación con Dios, las Escrituras nos alientan a juzgar nuestro propio pecado antes de que Dios nos juzgue. Del mismo modo, en las relaciones humanas deberíamos ser rápidos en confesar nuestras fallas y buscar el perdón. Cuando no se ofrece ninguna disculpa. ¿Y si la persona que me ofendió no vuelve para disculparse? Entonces debo confrontar al ofensor amablemente. Este enfoque fue establecido claramente por Jesús. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa para decirte me arrepiento. El patrón es claro: se comete una ofensa, la persona no se disculpa inmediatamente, así que usted confronta al ofensor, buscando una disculpa. Si la persona se disculpa, entonces usted la perdona. No debe haber un límite a nuestro perdón mientras el ofensor vuelva y se disculpe. ¿Y si el ofensor no quiere disculparse aun cuando es confrontado por su comportamiento erróneo? Debemos ir a la persona una segunda vez, mencionándole la ofensa y dándole la oportunidad para disculparse. De nuevo, Jesús dio instrucciones claras a sus seguidores. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más. De nuevo, queda claro el patrón. Usted va a la persona una segunda o tercera vez. En cada vez usted está dispuesto a perdonar y buscar la reconciliación. Finalmente, el ofensor puede no estar dispuesto a reconocer la necesidad del perdón y se niega a disculparse por el comportamiento erróneo. Aún entonces el cristiano debe orar por la persona, intentar comunicar el amor de Cristo y esperar que se arrepienta de su mala acción y experimente el perdón. Por favor, note cuidadosamente que Jesús no dijo que debemos perdonar al ofensor cuando no está dispuesto a disculparse. Note también que Jesús estaba hablando del tema del pecado moral. Si tu hermano peca contra ti. Algunas de nuestras irritaciones en las relaciones son simplemente eso, irritaciones. Nuestro cónyuge no carga el lavaplatos como nosotros. Podemos pedir que cambie, pero si nuestro cónyuge no lo hace,
no es una falla moral. Muchas de las irritaciones en las relaciones son cosas que podemos pasar por alto, tolerar o aceptar. Pero las fallas morales siempre actúan como una barrera que solo puede ser quitada mediante la disculpa y el perdón. Por lo tanto, si una persona se niega a pedir disculpas por una falla moral, luego de ser confrontada varias veces, debemos entregarla a Dios, dejando que Él se encargue de la persona en vez de insistir en desquitarnos con ella por su acción errónea. Las Escrituras enseñan que la venganza pertenece a Dios, no al hombre. La razón de esto es que solamente Él sabe todo acerca de la otra persona, no solo sus acciones, sino sus motivos, y solo Dios es el juez final. Entregar la persona a Dios. Por lo tanto, la persona que se siente herida y enojada con otra que la ha tratado injustamente debe entregarla al Padre Celestial, que todo lo sabe y es plenamente capaz de hacer lo que es justo y correcto con esa persona. Jesús mismo nos dio el modelo. El apóstol Pedro dijo de él: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Como hombre, Jesús no se vengó de quienes lo habían agraviado. Más bien entregó toda la situación a Dios, sabiendo que Él juzgaría justamente. A menudo, cuando hemos sido agraviados, pensamos que si no seguimos el tema y exigimos justicia, entonces nadie lo hará. Usted puede entregar a su amigo errado y al mal que cometió contra usted a Dios, sabiendo que Él tomará la mejor acción posible a favor de usted. A Él le interesa la justicia más que a nosotros. Una vez que haya entregado a la persona a Dios, entonces es tiempo de confesar su propio pecado. Recuerde que el dolor y el enojo no son pecados, pero a menudo dejamos que el enojo nos conduzca a comportamientos pecaminosos. Las palabras explosivas y el comportamiento destructivo deben ser reconocidos ante Dios y ante la persona contra la cual usted ha pecado. No permita que la negativa del otro a pedir perdón le impida disculparse a usted. Él podrá perdonarlo o no, pero cuando usted se haya disculpado, podrá mirarse al espejo sabiendo que está dispuesto a reconocer sus fallas. Perdonar cuando el que se disculpa no usa el lenguaje de usted. ¿Y si la persona que se disculpa no usa el lenguaje principal de la disculpa de usted? Este suele ser el caso. Creemos que hay miles de personas que ofrecen disculpas sinceras, pero no son entendidas como sinceras porque no usan el lenguaje principal de la disculpa de la otra persona. Quizás es sincera y está disculpándose en el único lenguaje que sabe. Esta perspectiva puede ayudarlo a perdonar a la persona aun cuando no use el lenguaje de usted. El peligro de perdonar muy fácilmente. Algunos de nosotros hemos sido educados desde la niñez a perdonar rápida y libremente. Si una persona se disculpa usando cualquiera de los lenguajes de la disculpa, tendemos a perdonarla y a no cuestionar su sinceridad. Al hacerlo, podríamos terminar por alentar un comportamiento destructivo. En fallas morales importantes debemos tratar con la causa del comportamiento si esperamos que haya un cambio genuino a largo plazo. Necesito tiempo. Anteriormente indicamos que hay una de dos respuestas a una disculpa: perdonar o no perdonar. En realidad, hay una tercera posibilidad como respuesta: dame tiempo para pensarlo. Quiero perdonarte, pero necesito tiempo para procesar todo esto. A veces hemos sido lastimados tan profundamente o con tanta frecuencia que no podemos llegar emocional, espiritual o físicamente al punto de otorgar el perdón genuino. Necesitamos tiempo para lograr una sanidad interior que nos permita restablecer el equilibrio emocional o a veces la salud física que nos dará la capacidad para perdonar. Manténgase abierto a la posibilidad de perdonar, esté orando y esperando. A veces esta es la única forma realista de encarar el perdón. Entre tanto, debe procesar sus emociones con Dios y no permitir que su herida se convierta en amargura y odio. Confianza, la tierna planta. Esto nos lleva al tema de reconstruir la confianza. El perdón y la confianza no deben ser considerados iguales. Debido a que el perdón es una decisión, puede ser otorgado inmediatamente cuando uno percibe que ha escuchado una disculpa sincera. Sin embargo, la confianza no es una decisión, es más bien una emoción. La confianza es esa certidumbre instintiva de que uno hará lo que dice que hará. Obviamente, la confianza tiene un aspecto cognitivo. Decido creer que eres una persona íntegra. Es una declaración basada en la confianza.
Sin embargo, esta declaración está arraigada en el suelo de las emociones. La confianza es esa sensación emocional que me dice que puedo estar relajadamente contigo y no tengo que tener sospechas. Puedo bajar mi guardia emocional porque tú no me lastimarás conscientemente. En la mayoría de las relaciones, la confianza se desarrolla en las primeras etapas de la relación. A menos que hayamos sido heridos profundamente en el pasado, tendemos a suponer que las personas son lo que dicen ser. Si en los primeros meses de la relación no encontramos razón alguna para dudarlo, entonces nuestra confianza inicial se afirma y profundiza. La confianza, entonces, es el estado emocional normal en relaciones saludables. Los amigos confían el uno en el otro. Los cónyuges tienen confianza mutua. Los colegas de una profesión suelen confiar los unos en los otros. Sin embargo, cuando la confianza es vulnerada o traicionada, no vuelve a surgir inmediatamente luego de dar una disculpa u otorgar el perdón. La confianza se reduce porque la persona demostró no ser digna de confianza. Si es sincera, probablemente diga: te perdono porque creo que eres sincero en tu disculpa. Pero para serte muy franco, no tengo una confianza tan profunda en ti como antes. Me gusta imaginarme la confianza como una tierna planta, que cuando se la viola es como si alguien hubiera pisado la planta y la hubiera aplastado contra el barro. La lluvia y el sol podrían permitir que, con el tiempo, la planta vuelva a erguirse, pero esto no ocurrirá de la noche a la mañana. Así que, ¿cómo reconstruiremos la confianza cuando ha sido vulnerada en una relación? La respuesta es ser digno de confianza un día a la vez. Una sincera disculpa y un perdón genuino abren la puerta a la posibilidad de que la confianza vuelva a crecer. ¿Cómo ocurre esto? En mi experiencia de trabajar con parejas a lo largo de los años, la mejor forma de alentarla es cuando el ofensor escoge abrir su vida privada al escrutinio del cónyuge ofendido. Dado que la reconstrucción de la confianza es un proceso y lleva tiempo, las personas a veces me han dicho: creo que he perdonado a mi cónyuge, pero hay días en que siento que no lo he hecho porque en realidad no confío en él o ella. Su lucha surge porque están confundiendo el perdón con la confianza. En resumen, el perdón es la elección de levantar la pena y permitir que la persona vuelva a entrar en su vida para que la relación siga creciendo. La confianza, por otra parte, vuelve en etapas. Cuando hay un cambio de comportamiento a lo largo de un periodo de tiempo, uno comienza a sentirse más cómodo y optimista con respecto a la otra persona. Si esto continúa, con el tiempo uno llega a confiar plenamente de nuevo en ella. ¿Cómo completar el ciclo? El perdón tiene el poder de dar vida renovada a la relación. La elección de no perdonar pronuncia la pena de muerte sobre la relación. Sin el perdón, las relaciones mueren. Con el perdón, las relaciones tienen la potencialidad de volverse vibrantes y de enriquecer las vidas de las personas involucradas. Resultaría difícil sobrevalorar el poder del perdón. Es la meta de toda disculpa sincera. Si no se otorga el perdón, entonces la disculpa cuelga como un cable eléctrico suelto desconectado del sistema. Una disculpa por sí sola no puede restablecer las relaciones. Una disculpa es un pedido de perdón, pero el don del perdón es el que finalmente termina restableciendo la relación. Si somos amigos y usted viola nuestra amistad tratándome injustamente, pero viene enseguida a mí con una disculpa sincera, el futuro de nuestra relación no está determinado por su ofensa ni por su disculpa, sino por mi disposición o falta de disposición para perdonarlo. El perdón completa el ciclo que lleva a la reconciliación. Sin el perdón, el propósito de la disculpa fracasa. Lo que no puede hacer el perdón. Déjeme agregar rápidamente que el perdón no quita todos los resultados de la falla. Si un hombre tiende a tener arranques de ira y le da un golpe a la esposa pegándole en el mentón y rompiéndole la mandíbula, él puede confesar sinceramente que lo siente y ella puede perdonarlo genuinamente, pero su mandíbula sigue rota y podría causarle dificultades durante años. Es una de las realidades fundamentales de la vida. Cuando realizamos acciones o decimos palabras que son perjudiciales para otra persona, las consecuencias de esas acciones y palabras nunca se quitan plenamente, aún con el perdón genuino. La segunda realidad es que el perdón no quita todas las emociones dolorosas.
Una esposa podrá perdonar a su esposo por golpearla en su ira, pero cuando piensa en lo que él hizo, podrá volver a sentir desilusión, dolor y rechazo. El perdón no es un sentimiento, sino un compromiso de aceptar a la persona a pesar de lo que ha hecho. Es una decisión de no exigir justicia, sino de mostrar misericordia. El perdón no quita el recuerdo del suceso. Hablamos de perdonar y olvidar, pero en última instancia nunca olvidamos. Cada suceso de la vida está registrado en el cerebro. Existe la posibilidad de que el suceso podrá volver a la mente consciente una y otra vez. Si hemos elegido perdonar, llevamos el recuerdo a Dios junto con los sentimientos heridos, reconocemos ante Él lo que estamos pensando y sintiendo, pero le agradecemos que por su gracia la ofensa haya sido perdonada. Entonces le pedimos a Dios el poder para hacer hoy algo bueno y amable por esa persona. Escogemos centrarnos en el futuro y no permitimos que nuestra mente esté obsesionada con las fallas del pasado que ahora están perdonadas. Capítulo 10. Aprender a disculparse en la familia. De no mediar una disculpa sincera, las relaciones que se han quebrado quedarán quebradas. Entre las familias hay muchas relaciones quebradas. Los jóvenes están alejados de sus padres. Hay hermanos que no se han hablado durante 15 años. Los padres maltratan a sus hijos verbal o físicamente y no están dispuestos a disculparse, por lo que sus hijos crecen sintiéndose rechazados por sus padres. Yo, Gary, me encuentro con muchos esposos y esposas que se tratan con aspereza, se niegan a disculparse y finalmente terminan viviendo en una silenciosa desesperación. Creemos que los conceptos contenidos en este audio pueden ayudar a muchos de los miembros de dichas familias a restablecer las relaciones emocionales. De hecho, los ejemplos de la vida real de aquellos individuos que han tomado la decisión de disculparse demuestran que es posible renovar y restaurar las relaciones familiares. Por supuesto, por sinceras que sean, las disculpas no siempre resultan en perdón y restauración, pero si no hay una disculpa, es casi seguro que las relaciones permanecerán rotas. Cuando usted está dispuesto a ofrecer una disculpa por la ofensa que ha cometido, abre la puerta a la posibilidad de que se restauren las relaciones familiares. Disculparse con los padres. Hace unos pocos años, mi hijo Derek estaba haciendo un curso de posgrado y vivía y trabajaba en una iglesia hogar en el distrito Haight-Ashbury de San Francisco. Su ministerio estaba centrado en relacionarse con adultos jóvenes que se habían mudado a esa ciudad buscando una vida mejor, pero que se habían quedado sin hogar. Al final de esos 3 años de ministerio, Derek me dijo: «Papá, casi cada persona que he llegado a conocer en la calle está enemistada con sus padres. La mayoría de ellos no han tenido contacto con su familia durante años». Le pregunté acerca de la clase de dinámica familiar que los había llevado a tal distanciamiento. «Muchos de ellos fueron maltratados por sus padres, verbal, física o sexualmente», me respondió Derek. «Tan pronto como tuvieron la edad suficiente, se escaparon de sus hogares y nunca han mirado atrás. Sin embargo, otros provienen de hogares que eran bastante estables y donde encontraban apoyo, pero en la adolescencia se metieron en drogas. Sus padres trataron de ayudarlos, pero finalmente perdieron la esperanza y se dieron por vencidos, dejando que los jóvenes se las arreglaran solos». Un hijo caprichoso. En una oportunidad pasé una semana con mi hijo, caminamos juntos por las calles de San Francisco y nos reunimos con algunas personas con las que había establecido relaciones. Mientras escuchaba la historia de esos adultos jóvenes, me preguntaba cuántos padres y madres en alguna ciudad distante o en el campo estarían orando diariamente pidiendo por el regreso de su hijo. Recordé la historia que contó Jesús acerca de un joven que, en lugar de esperar hasta que su padre muriera, le pidió que le diera su herencia. El padre estuvo de acuerdo y el joven se fue con los bolsillos llenos de dinero y una suma considerable en su cuenta bancaria. El joven había actuado según la filosofía de «comamos y bebamos porque mañana moriremos». Con el paso del tiempo se encontró sin dinero y para poder subsistir comenzó a trabajar alimentando cerdos. Cierto día se levantó recordando su hogar. Entonces decidió que volvería, se disculparía con su padre y le preguntaría si podría trabajar como jornalero en la hacienda de la familia. Finalmente su decisión se hizo realidad y caminó el largo camino de regreso a su padre. Presentó sus sinceras disculpas y expresó su deseo de trabajar como jornalero en la hacienda. Para su sorpresa, el padre lo perdonó totalmente y lo recibió no como a un jornalero, sino como a un hijo restaurado. Cuando miraba a los ojos de los adultos jóvenes en las calles de San Francisco,
Me preguntaba cuántos podrían reconciliarse con sus padres si solo ellos, los hijos, tomaran la decisión de disculparse. Los hijos que están dispuestos a disculparse primero. Sin duda, los que fueron maltratados por sus padres también necesitaban recibir una disculpa, pero probablemente eso no sucedería a menos que ellos iniciaran el proceso. Los padres no pueden disculparse con los hijos adultos si no tienen ningún contacto con ellos. Con frecuencia nuestra disposición para disculparnos crea un clima emocional que allana el camino a la otra persona para que también se disculpe. Me pregunto cuántos de los adultos jóvenes con los que hablé en las calles de San Francisco podrían participar de una reunión similar si tomaran la decisión de caminar por el sendero de la disculpa. Disculparse con los hijos adultos. Ahora veamos el otro lado de la ecuación. No hay padres perfectos. Hemos visto a adultos jóvenes aceptando las disculpas de sus padres y perdonándolos genuinamente por los graves abusos que cometieron contra ellos. Si usted está enemistado con su hijo adulto joven, ¿por qué no toma la iniciativa de disculparse? Piense en los años de dolor que podrían haberse evitado si hubiera tomado la iniciativa de confesar su agravio y le hubiera pedido perdón muchos años antes. La vergüenza habría sido un precio muy pequeño a pagar a cambio de la curación emocional, y su pedido de perdón habría evitado el dolor de años de enemistad. No todas las faltas son tan devastadoras como el abuso sexual, pero cuando agraviamos a nuestros hijos, los resultados siempre son negativos. El camino que conduce a la remoción de las barreras emocionales comienza cuando admitimos nuestras ofensas y pedimos perdón a nuestros hijos adultos jóvenes. Aprenda a reconocer una relación tensa. Típicamente los errores que hemos cometido no son morales, sino más bien relacionales. Durante una conferencia para adultos solteros, hablé sobre la relación entre hijos y padres. Después, Beatriz vino hacia mí. ¿Puedo contarle mi historia?, preguntó ella. Por supuesto que sí, le respondí. Mis padres son personas buenas, comenzó a decirme. Hicieron mucho por mí. De hecho, ese es el problema. Ellos han hecho demasiado. Soy hija única y ellos han dedicado su vida a mí. Su filosofía fue, déjame hacerlo por ti. Consecuentemente crecí con el sentimiento de que yo era incapaz de hacer algo. Recuerdo que cuando tenía unos 7 años, una mañana hice mi cama. Unos minutos más tarde vino mi madre y dijo, ¡ah, qué desorden!, y procedió a arreglar la cama a su manera. Supongo que pensaba que hacía lo correcto, pero propició en mí un espíritu de insuficiencia. No me fue bien en la universidad debido, en gran parte, al pobre concepto que tenía de mí misma. Amo profundamente a mis padres, continuó Beatriz. Pienso que en su matrimonio había una gran inseguridad y que solamente encontraban satisfacción atendiendo a mis necesidades. Ojalá se hubieran cuidado a sí mismos y me hubieran permitido que aprendiera a cuidarme a mí misma. Desearía decirles lo que siento, pero no quiero lastimarlos. Mamá se pregunta por qué no voy a casa con mayor frecuencia. Comprendí perfectamente bien a Beatriz. He conocido a muchos adultos jóvenes que luchan con patrones similares de sus padres. Típicamente los padres son personas que trabajan duro y que pueden haber tenido muy poco en su infancia. Su duro trabajo les ha permitido alcanzar el éxito y quieren hacer por sus hijos lo que sus propios padres no hicieron por ellos. Sin embargo, hacen tanto que sus hijos nunca aprenden a obrar por sí mismos. Su bondad fomenta una dependencia que se manifiesta en varias áreas de la vida, y la más obvia de ellas es la económica. El adulto joven crece sabiendo poco acerca del valor del dinero y sintiendo pocas motivaciones para trabajar. El adulto joven no solo está discapacitado económicamente, sino también experimenta luchas emocionales y en sus relaciones. Si usted tiene una relación tensa con un hijo adulto o piensa que él está rindiendo poco en algunas áreas de su vida, querrá reflexionar sobre las pautas de crianza por las que usted se regía cuando él estaba creciendo. Quizás le ha llegado el momento de disculparse. Discúlpese aunque la ofensa no haya sido intencional. No es que usted cometiera los errores intencionalmente, estaba tratando de cuidar a su hijo. Sin embargo, su comportamiento le hizo la vida más difícil a su hijo o hija. Su disculpa no puede deshacer las insuficiencias emocionales y en las relaciones de su hijo adulto joven, pero bien puede contribuir a la curación de su relación con él. El hecho de que ahora usted está viendo lo que el adulto joven ha visto durante muchos años, pero no ha estado dispuesto a decírselo, le comunica a él o a ella que usted tiene conciencia de sus propios fracasos y que además tiene la valentía de admitirlos.
Si conoce el lenguaje principal de la disculpa que habla su hijo adulto joven, esté seguro de incluirlo en la disculpa que ha de ofrecerle. Si no lo conoce, le sugerimos que use todos los lenguajes de la disculpa y con alguno va a hacerse entender. Disculparse con los hermanos y las hermanas. Mientras van creciendo, la mayoría de los hermanos hacen y dicen cosas que causan dolor al otro. Si no se les ha enseñado a disculparse, estas heridas pueden crear barreras emocionales en su relación. Pocas cosas son más poderosas. Creo que muchas relaciones entre hermanos se sanarían si uno de los dos estuviera dispuesto a tomar la iniciativa de disculparse. No puedo garantizar que todas las disculpas tendrán éxito en la restauración de las relaciones, pero puedo asegurar que las relaciones siempre son mejores cuando alguien elige disculparse. Disculparse con el cónyuge. La relación matrimonial es el núcleo de las relaciones familiares. Los matrimonios sanos se caracterizan por estar integrados por cónyuges que aprenden a disculparse mutuamente. Aprender a hablar el lenguaje principal de la disculpa del cónyuge puede lograr que las disculpas conyugales sean mucho más eficaces en la restauración de la relación. Nuestro deseo es que este audio pueda ayudar a las parejas a aprender cómo comunicar eficazmente sus disculpas sinceras.